¿qué es la vida? Yo la defino como todo aquello que funciona. Que la vida alcanza más allá de lo que es biológico. En el momento en que el cuerpo humano empieza a pensar y nace la cultura, esos pensamientos no pueden no ser parte de la vida, son parte de la vida. Es muy interesante ver la vida como funcionamiento porque todo llega a la función. La ciencia de la vida tiene mucho que ver con lo que son dinámicas de función. En el momento en que empezamos a entender cómo funcionan estas dinámicas, vamos a entender una serie de cosas que alcanzan, bueno, toda clase de campos, como es la medicina, el clima, la ecología, y vamos a entender muchas cosas que no entendemos ahora porque vamos a entender cómo es que están funcionando estas dinámicas. La NASA decidió encontrar el origen de la vida. Lo que ellos pensaron fue que sería una buena idea trabajar no nada más con científicos, sino trabajar con filósofos, con artistas, para darle una forma que pudiera ser una manera de expresar todo este conocimiento que no llega todavía a una teoría. Hay que darle forma. Entonces hicieron un concurso, yo gané el concurso, yo les propuse un proyecto que se llama De la forma a la función. Entonces tiene que ver con todo el trabajo que yo llevo haciendo ya de la forma. O sea, yo vengo de alguna manera ya muy interesado en cómo la forma se representa en diferentes niveles de cultura y en este caso pues, de lo que es la biología, de lo que es la vida. Y yo creo que una de las principales, y si no una de las más importantes funciones que va a tener el saber qué es la vida es la lucha contra el cáncer. Si no sabemos qué es la vida, no sabemos qué es el cáncer. Podemos cada vez conocer más acerca de su funcionamiento y del cómo. El por qué es una pregunta fundamental que tenemos que contestar para poder avanzar hacia una cura. Tenemos que poder entender cómo es que una célula cambia de función. Este cambio de función afecta otras células que a su vez también cambian de función. Es un tema completamente de comunicación. El problema de fondo es la comunicación entre las células y cómo una célula cambia de función y cómo es que convence a otras de cambiar de función también. Entonces, precisamente esto es una cuestión que va más allá de la biología, que va más allá de la química y que ya tiene que ver de lleno con el campo de las dinámicas de función. De la forma a la función, pues nace precisamente de la forma, ¿no? Y la forma, bueno, es uno de los hilos conductores de mi trabajo. Y en especial se relaciona con algunas piezas, con un proyecto, por ejemplo, que es Patio Psicodélico. Es un proyecto que explora de alguna manera el pensamiento místico, mezclando tecnología con folclore absoluto, que el folclore es algo que no cambia, que de alguna manera se sigue trabajando como una forma de expresión cultural. Y por el otro lado, la tecnología es la aplicación de la ciencia a cuestiones prácticas. Y una de las piezas, por ejemplo, es la pared del Hotel Matilda en San Miguel de Allende. Es una pared de mosaicos en donde los mosaicos están todo el tiempo cambiando. En un látice, cuando tenemos un látice de cuadrados, nunca sabemos cuál es el centro. Y precisamente de eso se trata. Tenemos también que entender en cuestiones de la vida que no necesariamente a lo mejor nosotros somos el centro de la vida. Y toda esta cuestión de cómo la ecología funciona de maneras que todavía no entendemos porque precisamente no estamos pudiendo aceptar o ver esa ambigüedad en donde no existe un centro, sino que todo está relacionado, pero dependiendo de dónde enfoquemos la atención es en el momento en que vamos a percibir un elemento central. Otra de las piezas de Patio Psicodélico es una rosa hecha con círculos básicos. Lo que vemos aquí es una obra en donde un elemento geométrico muy sencillo se convierte en un elemento más complejo. Esa pieza tiene que ver con movimiento, tiene que ver con la repetición. En medio tiene un espejo. La rosa, bueno, tiene muchísimo que ver con el tema del origen de la vida porque representa el parto virgen, tiene que ver con el comienzo de todo. La pieza se llama Fe y tiene precisamente por eso es el espejo que tiene en medio, porque lo que tenemos que tener es fe en nosotros. O sea, de alguna manera yo creo que la fe es un elemento muy importante de la cultura y es un elemento que es
sin la fe pues no vamos a poder llegar a ningún lado, porque tenemos que tener fe en nosotros mismos, tenemos que tener fe en lo que se está desarrollando desde el punto de vista científico, tenemos que tener fe en que vamos a encontrar una cura contra el cáncer. Y es la fe en, pues de alguna manera, no nada más en la tecnología, sino también en la ciencia y también en la filosofía y en el arte, porque realmente esto no es una cuestión de recursos económicos ni recursos tecnológicos, aunque es muy importante, digamos que es la parte fundamental. Lo que nos está haciendo falta también es un cambio de perspectiva, es cómo vemos el problema y cómo lo definimos.